Saludos para todas y todos. Hoy vamos a hablar cómo se consolida el pensamiento administrativo, específicamente empresarial. En otras ocasiones hemos hablado de cómo el hombre, a partir de su capacidad de refinamiento, ha utilizado su pensamiento en aras de optimizar los recursos, de lograr subsistir, coordinar actividades. Esto lo ha hecho durante miles de años. Con el surgimiento de la revolución industrial y por ende el desarrollo de las empresas tal como hoy las conocemos, como entes autónomos, organizaciones sociales de conjuntos de personas donde se involucran otra serie de recursos para lograr fines, es necesario determinar una manera de cómo administrar. Retomemos algunos conceptos que hemos visto anteriormente. Dijimos que el hombre era asociativo, por eso conforma sociedades, organizaciones, empresas. El hombre por su naturaleza es administrador. ¿Qué significa ello? Que dispone de una serie de recursos que la naturaleza le brinda, con los cuales facilita su subsistencia y asimismo hace que ellos le mejoren su condición y calidad de vida. Todo esto lo hace a través de su capacidad intelectual, su capacidad de raciocinio para hacer mejor las cosas cada vez en que incurre en ellas. Por tal motivo, la capacidad racional ha evolucionado a tal suerte que el hombre, desde muy inicios de los tiempos, lo que ha hecho es buscar nuevas maneras de cómo optimizar sus recursos, facilitar y concebir nuevas maneras de hacer para poder subsistir, para facilitarle la vida a los demás, asociado a ello al desarrollo del comercio, que fue el gran motor o es el gran motor dinamizador de las organizaciones sociales y por ende de las empresas. Pero ¿cómo administrar este nuevo ente llamado empresa? Imaginémonos hacia los años de la revolución industrial. El modelo económico existente y que imperaba era el feudalismo, un modelo agrícola, basado en tierra y ganados básicamente. Las personas producían, pagaban sus tributos con base en su producción y su sustento lo obtenían directamente. Por alguna razón, renacen, salen de ese periodo llamado Edad Media y desarrollan aún más su capacidad intelectual. Los hombres configuran empresas, surge el mercantilismo como el gran dinamizador y por ende descubre el principal problema que tiene, la productividad. El mercantilismo no es más que la potencialización de la actividad comercial. Personas que en un momento dado no desarrollan los bienes o productos, sino que los compran a través de un dinero y van y los colocan a cambio de dinero. Esto que hizo en los primeros empresarios, gentes productoras, pues que su capacidad fuera limitada, a tal suerte que el mercantilista movía grandes cantidades de mercancías. Allí surge este concepto, mercancía, de mercadear, cambiar productos por dinero, dejarlos por dinero y quedarse con una capacidad de intermediación frente a ese proceso. Por alguna razón, estas nuevas empresas artesanales en la obtención de bienes, productos y servicios necesitaban tecnificarse para poder lograr mayores volúmenes y que esta actividad mercantil se desarrollara aún más. Surge entonces el descubrimiento de la máquina de vapor inicialmente. ¿En qué consistió? Por allá hacia 1763, un ingeniero londinense llamado James Watt descubre que el vapor genera una fuerza que es mayor a la de un animal.
el animal más útil para el hombre de aquella época, el caballo. Pero hasta allí no había descubierto mayor cosa. Sencillamente había hervido agua que cambiaba de estado. Lo que este hombre descubre es que esa fuerza es transmitible. Se le puede dar movilidad a través de sistemas mecanizados de palancas y ruedas engranadas. Se puede ampliar, se puede aplicar, se puede generar en un punto y trasladar a un punto B. Bajo este concepto, hacia 1765, 2 años luego, en este lugar también en Londres, se aplica este concepto a la industria textil y surge la lanzadera mecánica como la primera forma de máquina que industrializa la capacidad productiva de aquellos empresarios iniciales. ¿Qué representó esto para ellos? Pues representó sencillamente que el trabajo se hacía con mayor precisión. Las máquinas trabajan de manera simétrica, constante, con un nivel de calidad uniforme. Aparte de eso, no se fatigan, no se cansan. Esto hizo que cada vez más entonces otros empresarios artesanales buscaran estas nuevas maneras de hacer. Asimismo, tenía un componente adicional y que lo hacía aún más rápido que el mismo hombre, lo que configuró que se disparara y se desarrollara el desarrollo tecnológico a través de máquinas. No solamente nuevas formas de hacer por protocolos, sino desde lo instrumental, la máquina. La máquina entonces da una nueva dinámica en la capacidad productiva de los seres. No se cansan, no se fatigan, lo hacen de igual manera desde la primera hasta la última. Y lo mejor de todo, no hay que pagarles. Condición suficiente. Eso hizo que se transformaran las ciudades. Las sociedades artesanales, productivas y comerciales dejaron de existir. Ahora estos artesanos, productores, con trabajo limitado por sus manos, buscan la aplicación de las máquinas de vapor. Pero para generar vapor se requiere de materia prima fundamental, el agua. Por eso las primeras empresas que aplican esta nueva ingeniería se ubican alrededor de las riberas de los ríos para generar vapor a partir de carbón. Con esta nueva producción masiva, con menor demanda de mano de obra, entonces se generaron niveles de desempleo más altos. Se dice que una máquina podía suplir el trabajo de 100 operarios. Una máquina era operada más o menos por 5 veces menos personal del que inicialmente se tenía. Inclusive hay escenarios donde podía haber sido hasta por 10. Entonces, la sustitución de la mano de obra por máquinas generó un fenómeno. La reconfiguración de la ubicación de las empresas generó otro movimiento asociado, y a esto se le denominó revolución industrial, porque transformó todo un modelo agrícola a un modelo eminentemente industrial a las riberas de los ríos, y con ello surge una serie de pensadores que lo que buscan es instrumentar los recursos para generar mayores productividades, mayor dinamismo y por ende facilitar el proceso mercantilista del mundo. Los grandes inventos sucedieron en esta época, lo que se denominó la Edad Moderna. El descubrimiento posteriormente de la energía eléctrica, el motor de explosión interna, el dínamo, fueron otras consecuencias de esa capacidad intelectual que los hombres desarrollaron para poder producir. Y esto no se ha detenido. La revolución industrial tiene 3 momentos: el descubrimiento de la máquina de vapor,
el descubrimiento de la energía eléctrica y el motor de explosión, lo que hace que ahora las empresas y sus máquinas no dependan del agua, sino simplemente de energía eléctrica, que esa energía eléctrica se puede transportar, y ahora en lugares donde no hay fuentes hídricas podemos montar factorías que son abastecidas con esa energía y por ende sus máquinas pueden trabajar. El motor de explosión interno pues facilitó aún más los mecanismos, facilitó el desarrollo de los transportes y por ende surge el vehículo y demás elementos que van a facilitar la utilización de los recursos en el mundo moderno. Un tercer paso que ha transfigurado la manera y las condiciones de producción es el desarrollo de la energía atómica, de la electrónica y la cibernética, la automatización de los procesos. Con el desarrollo de la energía se empezó a desarrollar más ingeniería y utilitarios. Se descubrió el transistor hasta llegar finalmente al microchip, que a partir de la energía generan sistemas mecánicos automáticos para poder elaborar los bienes, productos y servicios. Todo esto con beneficios al nuevo empresario: menor mano de obra, por ende menores costos, mayor rapidez, calidad, precisión. ¿Cuál es la tarea ahora? Pues dinamizar los mercados, coger todas estas bondades de estas invenciones, convertirlas en bienes, productos y servicios y hacer actividad mercantil. Por ello, el hombre se volvió expansionista. Buscó colocar sus productos en todas las latitudes del mundo. El descubrimiento de América no es más que una consecuencia de la actividad mercantil, de cómo el hombre buscaba rutas de comercio para llevar bienes, productos y servicios de un lado a otro. Por alguna razón unos dicen que nos descubrieron, pero la evidencia es que se perdieron y por ende llegaron a lugares que desconocían. Como aquí había tantos recursos naturales, pues dependiendo quién haya sido el gestor, se desarrollaron modelos sociales diferentes. Los españoles tomaron las colonias como fuentes de materias primas, de recursos o terrazas para producción. Los ingleses, por el contrario, desarrollaron organizaciones sociales de tal manera que fueran entes autónomos, autosuficientes y metrópolis organizacionales únicas. Por ende, la diferencia en el desarrollo. Pero ¿cómo administrar estas nuevas empresas? ¿Cómo se ideó la manera de administrar estas factorías que desarrollaban bienes, productos y servicios de la época? Pues inicialmente no había dónde. Los modelos educativos de la época eran muy básicos, de algunos oficios prácticamente. Se enseñaba la tejedura, se enseñaban el arte de los metales, actividades meramente asociadas a la tierra. Pero administrar una empresa no se tenía claridad frente al tema. ¿Cómo lo hizo el hombre? De manera empírica inicialmente, tal cual como manejaban sus parcelas de tierra. Por ello se denominaban inclusive capataces de planta. Hoy en algunos lugares del mundo todavía se habla de capataces de planta, administradores que adecúan recursos para obtener bienes, productos y servicios. Pero el problema era el estilo de manejo. El capataz era una persona ruda, que adecuaba sus recursos, por ende, de una manera adusta. Eso implicaba que las personas pues eran sometidas a trabajos muy exigentes. Las jornadas laborales eran muy grandes, jornadas entre 14 a 17 horas diarias, semana tras semana. Donde había incidencia en la Iglesia Católica, pues se descansaba el día del domingo o el sábado. Pero en otras latitudes donde no, se trabajaba de domingo a domingo.
a los trabajadores se les podía golpear. No había un referente de trabajo eficiente. Lo que se importaba era que se produjera. La máquina se convirtió en el instrumento más preciado y valioso para el empresario. Por ende, y con este nivel de desempleo que generaron las máquinas, se desarrolló un fenómeno social llamado la lucha obrera. En el periodo feudal o agrícola, nadie moría de hambre. La gente producía, pagaba sus tributos y de su trabajo también comía. Ya con el desarrollo de las factorías, las empresas como tal, no se dependía de sí mismo, sino de la empresa. Pero si no había trabajo, pues eso generó un desmejoramiento de las condiciones y calidades de vida. Las personas hacían filas a las puertas de las empresas para que les otorgaran trabajo, para obtener medios de subsistencia, intercambiar su dinero por bienes, productos para sobrevivir. Pero ello no fue posible. Esa lucha de clases concibió a las máquinas como sus peores enemigos, porque les impedía desarrollarse. Y con las malas condiciones de vida y cuando hay desempleo, pues vienen las hambrunas, las personas se enferman, hubo muchísimo desplazamiento. Y ese tipo de fenómenos son los que de pronto en nuestra sociedad hoy estamos viviendo. Los europeos y otras latitudes ya lo vivieron. ¿Cómo se corrigió ello? A través de otros pensadores. Esta desigualdad y lucha de clases hizo que entonces los empleados, los trabajadores desempleados más bien, vieran como enemigo a sus máquinas, arremetieran con ellas, generaron organizaciones sociales para pedir y exigir que se prohibiera el uso de las máquinas. Pero, como el empresario pagaba sus tributos, debía tener protección también del Estado, del monarca de turno. Entonces este le prestaba su auxilio y soporte y protección. Se declaró el liberalismo económico, que significa cada persona puede hacer con sus recursos lo que a bien tenga, siempre y cuando pague sus tributos. Los empresarios, dueños de los recursos, colocan su dinero para producir bienes, productos y servicios que ellos estiman. No es obligación contratar a las personas. Por ende, mucha gente entonces se vio afectada. El liberalismo económico entonces fue mal visto, a tal suerte que surgieron pensadores donde decían que se debería prohibir la propiedad privada. Surge el socialismo. Y que al prohibirse la propiedad privada, solamente el Estado debe administrar los recursos para que todos subsistamos. ¿Quién entregaría sus recursos hoy en día? Entregar su casa, entregar sus parcelas de tierra o sus plantas de producción. Difícil concepción hoy. Por ello, este modelo quizá o esta ideología no surgió. Más adelante surge otro pensador que, inspirado en la eliminación de la propiedad privada y de eliminar los sistemas administrativos de la época, denominó el comunismo. Karl Marx, pionero de esta filosofía, concibe que de manera voluntaria no se va a hacer el cambio de régimen. Entonces tiene que ser de choque. Y por ello, el comunismo persigue a través del choque eliminar el régimen preestablecido y restituir un nuevo modelo social que haga que las personas ya no mueran de hambre, que haya oportunidades para todo. Pero la historia ha demostrado que ni el capitalismo con su liberalismo económico, el socialismo ni el comunismo han sido gestores de solución, porque todos al final sufren de lo mismo, del mismo fenómeno que hoy afecta a nuestras empresas: corrupción.
Ya al interior de las empresas, ¿cómo eran manejadas? Retomemos. Pues no había un patrón de trabajo, por ende los trabajadores se veían como cosas, como un recurso que es necesario, hasta hay que pagarles y la gente es descontenta. Entonces, esto implicó que se debería someterlos a jornadas muy largas. No había compensaciones, descansos obligatorios, ni nada de eso del mundo moderno. La lucha de clases redundó en lo que hoy se denomina el sindicalismo. Para la época, entonces, organizaciones sociales configuraron lo que se denominó los derechos humanos, la dignificación de las personas para que no sean objeto meramente de explotación y tengan un estatus de dignificación. Si algún empleado dañaba algo en una empresa, éste debería reponerlo y pagarlo. Si su salario no le alcanzaba, pues debería traer a su esposa y a sus hijos para ponerlos a trabajar. Pero como el salario era tan poco y el desempleo era tan grande, entonces quizá no iba a tener cómo. Luego comprometía grandes periodos de vida para que pudiese pagarlo. Esto durante mucho tiempo. A los trabajadores, como les comentaba, se les podía hasta golpear. Los niños eran utilizados para limpiar las máquinas en lugares donde los adultos quizá no tenían acceso. Muchos de ellos murieron en su intento. No había parámetros para poderlo hacer. Por ende, trabajadores y empresarios siempre se vieron como mutuos enemigos. Los trabajadores veían como enemigos a sus patrones y los patrones veían como enemigos a sus trabajadores, porque ellos trataban de exigir y dignificar el trabajo. Y durante más o menos 120, 150 años, esto fue una constante, una lucha permanente. El sindicalismo era mal visto, mal concebido, y por ende la producción a través de las máquinas y la tecnificación industrializada con capitalismo salvaje en aras del liberalismo económico fue también rechazada por la clase desfavorecida. Pero igual, ni el comercio se ha detenido porque siempre demandamos bienes, productos y servicios. El hombre será refinado, asociativo, generador de organizaciones. Esto nunca ha cambiado. Las empresas no han dejado de existir, por el contrario, siempre se han tecnificado. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre? Pues desarrollar maneras de conciliar esas relaciones, de plantear nuevos esquemas de cómo administrar esas empresas. Y es cuando surgen las escuelas de pensamiento administrativo. Para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, surgen una serie de pensadores. Se desarrolla la Escuela de Administración Empresarial. La economía y la administración nacieron prácticamente como una sola. La economía consideraba la tierra, capital y trabajo como una sola. Pero la administración al interior de las empresas sabía que las personas son entes animados, que sienten, que ven, que persiguen cosas, que necesitan recursos y que lo hacen a través de su trabajo. Y que esa relación no podía continuar así. Entonces, algunos arriesgados se plantean nuevas maneras de cómo hacer producir las empresas y conciliar las relaciones eficientemente para el aprovechamiento de los recursos. A lo largo del tiempo, desde ese entonces a hoy, han surgido varios criterios conceptuales de cómo administrar una empresa. Y a esos criterios o enfoques se les denomina escuelas de pensamiento administrativo. ¿Por qué? Porque se fundamentan en un criterio de cómo deben ser administradas las empresas para superar ese gran problema que tienen derivado del comercio llamado productividad. Las escuelas de pensamiento administrativo. Las escuelas de pensamiento administrativo pues
En los libros se encuentran de una manera. Vamos a tratar de desarrollarlas y explicarlas brevemente a través de sus principios. La primera se denomina escuela mecanicista. Lo más importante para el empresario es la máquina, con todas sus bondades. Eleva la productividad, usa mejor los recursos, no se fatiga, mantiene niveles de calidad un poco más altos. Entonces, ¿qué no la hace trabajar? Las personas. Por ende, el trabajo ahora del administrador es mecanizar a los trabajadores, porque un engranaje con otro engranaje hacen que éste fluya. Un operario bien ajustado a los recursos de máquina hace que éstas trabaje de manera que continua y permanente. Entonces, la escuela mecanicista lo que busca es elevar la productividad a través de la eficiencia y la eficacia en el trabajo de los individuos. Actividad que en un momento dado pues tiene complementos de varios tipos autores. Posteriormente surgen otros pensadores donde dicen, bueno, sí, la eficacia, la eficiencia, el desarrollo de métodos es importante, pero no olvidemos que somos una organización, y para que una organización se mantenga debemos contar con una serie de principios. Una organización sin reglas de juego nunca podrá llegar a feliz término ni mantenerse en el largo plazo. Entonces, además, así como una empresa tiene un proceso para elaborar su actividad principal, si nuestra empresa desarrolla productos de zapatería, obtención de calzado, hay un proceso para ello. Pero asimismo, los nuevos pensadores identifican que también debe existir un proceso para administrar una empresa. Y entonces surge la escuela del proceso administrativo como una necesidad que establece las reglas básicas para poder administrar y que la empresa sea de largo plazo. Y segundo, determina un proceso para cualesquier empresa, independientemente de su actividad, de cómo debe hacer su ejercicio de gestión. Posteriormente surge otro pensador, sí, muy bien, el desarrollo de la eficiencia, la eficacia, manejar la empresa como un todo a partir de principios y de un proceso propio de administración. Pero no olvidemos que existen personas y las personas tienen trabajos por algo, porque tienen perspectivas y buscan desarrollarlas. Y entonces surgen pensadores que lo que buscan es conciliar a las personas, a los trabajadores con el empresario, porque los otros dos modelos seguían viendo al trabajador como un instrumento, un recurso inanimado, que alguien lo tiene que hacer, sí. Pero esas personas que desarrollan el trabajo necesariamente están allí por una razón. Entonces surge la escuela humanística, pero no con el propósito de pesares de lo que significa trabajar. No, la escuela humanística busca una nueva manera de generar producción a partir de conciliar las relaciones entre empresarios y trabajadores. Buscar una manera de arreglar esto que por años, más de un siglo, ha sido un eterno problema, porque mutuamente siempre se han visto chocados, siempre se ven lejos uno del otro. No, las relaciones humanas lo que buscan es eso, que tanto empresario, que es un ser humano, como empleado, que es un ser humano, concilien a partir de un esquema mejores maneras para trabajar, y demuestran que la productividad no es un problema de ingeniería de métodos, procesos, procedimientos, tampoco es un sistema de reglas, normas, principios o procesos administrativos propiamente dichos, sino que es un problema de relaciones interpersonales, y en la medida en que las personas se interrelacionen en función de su trabajo, esta va a elevar su productividad. Ese es el principio básico. Surge posteriormente otros postulantes. Vendrá la escuela estructuralista, donde dice que la productividad de una empresa
depende de la manera en que se adecúen los recursos de talento, los recursos físicos o los recursos técnicos tecnológicos. Entonces, dependiendo de cómo uno estructure su empresa, así mismo dependerá la productividad. Allí también tenemos varios autores. Quizá hablemos de uno muy representativo. Otra escuela de pensamiento administrativo es la que identifica la empresa como un sistema. Una empresa es un conjunto de partes que conforman un todo, pero que cada una de esas partes puede trabajar de manera independiente, pero que genera efectos en cada uno de sus componentes. Ejemplo, nosotros somos un sistema. Nuestro cuerpo es un sistema. Un conjunto de partes que conforman este cuerpo y que cada parte contribuye a ello. Pero entre todos buscamos el mismo fin, sobrevivir o vivir. Estamos provistos de sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema linfático, etc. Cada uno de ellos tiene una función específica, pero entre todos aportamos o aportan a el ser humano, a mantener la vida de él. Asimismo, las empresas. Las empresas son un conjunto de partes que conforman esa empresa y cada una aporta, desarrolla algo para poder lograr sus fines. En ese orden de ideas, las tres áreas básicas funcionales de cualquier empresa son ventas, producción y administración. Estas tres partes pueden trabajar de manera independiente. Eso depende de cuál sea la disposición del empresario. ¿Cómo así de manera independiente? Hoy por hoy estamos acostumbrados a que primero existe una venta, se genera una orden de pedido y a partir de allí producimos. Quizá también haya empresas que produzcan primero y luego salgan a vender u ofrecer su bien producto. Entonces, podemos trabajar de manera independiente. El área administrativa, cualquiera de los dos escenarios, tiene que trabajar como un ente operador y facilitador de las actividades empresariales. Por eso, no necesariamente es una actividad que dependa de la otra. Entonces, estos tres elementos funcionales son parte de ese sistema llamado empresa. Una decisión de ventas afecta a producción, pero al mismo tiempo afecta a administración. Una decisión de producción afecta al área comercial, pero también afecta al área administrativa. Una decisión administrativa afecta la manera de vender y afecta la manera de producir. La teoría de sistemas lo que busca es identificar las interacciones e interrelaciones existentes entre los componentes para lograr los fines. Asimismo, entender que la empresa es parte de otro sistema, ¿cierto? Que se llama sector. Una empresa puede afectar las demás empresas. El área de ventas de nuestra empresa puede afectar el área de ventas de todas las empresas de nuestro sector. El conjunto de empresas denominado industria también puede afectar a otras industrias. Asimismo, todo el conjunto de industrias denomina lo que se denomina sector, y un sector puede afectar a otro sector, y el conjunto de sectores genera lo que se denomina economía, y la economía de un país afecta a la economía de otro, y el conjunto de economías del mundo se denomina globalización. El deber de un gerente es tener y desarrollar capacidad interpretativa de las relaciones entre las partes de los sistemas en los cuales está inmersa la empresa. Y allí hay teóricos. Otra escuela es la escuela cuantitativa. La escuela cuantitativa surge a partir del desarrollo científico. En el siglo pasado hubo dos acontecimientos bastante funestos: la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
actos que pues no dejaron más sino malos recuerdos, desequilibrio social, situaciones que ojalá nunca se repitan. Pero no olvidemos cómo se logró ello. Vamos a retomar desde el punto de vista administrativo. La diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, digamos que no vamos a entrar en los motivos de ella, pero sí en los alcances de cada una, fue su capacidad productiva, la capacidad que desarrollaron para generar destrucción. En la Primera Guerra Mundial, para dar en un blanco, se requería de mucha munición. Si se quería dar a través de un bombardeo en un blanco, utilizaban 50 bombas, y de esas 50 quizá una o dos daban en el blanco. En la Segunda Guerra Mundial, al inicio, quizá ya no se usaban 50 bombas, se usaban 20, y de esas 20 una o dos daban en el blanco. De todas formas, una diferencia de 30 bombas representaba el 60% de aprovechamiento de los recursos. Eso es productividad para la destrucción. Infortunadamente, el hombre, muchos de sus desarrollos intelectuales los ha utilizado al servicio del mal social. Pero el principio administrativo fue este. Avanza la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo científico empieza a aplicarse. La capacidad de concebir nuevas formas, nuevas maneras a través de la aplicación de las ciencias básicas exactas, de las ciencias en general. Esto hizo que la productividad para la destrucción aumentara, a tal suerte que la guerra termina cuando con un solo elemento de destrucción se hace el mayor daño posible, y son las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde en cada una pues murieron más de 100.000 habitantes, y los daños que quedaron fueron de largo plazo. Eso sin contar el daño en el contexto donde estaban, porque generó improductividad a los medios existentes. Entonces, el desarrollo tecnológico hizo que las guerras generaran productividad pero mal aplicada. Se acaba la guerra, ¿qué hacen todos estos científicos? Algunos son absorbidos por los norteamericanos para el desarrollo militar, pero otros muchos quedaron desempleados. La industria tiene que recomponerse. Los países tienen que volverse a reconstruir. Hay que reactivar el comercio. ¿Y cómo hacemos para desarrollar en un plazo corto, de una manera muy eficiente, esto? Pues aplicaron y llamaron a estos científicos. Si usted fue capaz de aportar soluciones para generar mayor productividad a la destrucción, al servicio de la guerra, ¿será que ustedes como científicos no serán capaces de generar esquemas que favorezcan la productividad, pero ahora a servicio y recomposición del mundo? Pues ese reto lo supieron entender, y los científicos son absorbidos por las industrias para el desarrollo de metodologías e instrumentos que faciliten la administración empresarial y eleven la productividad. Es cuando existe y surge la investigación de operaciones, las teorías de administración de inventarios, las teorías de rutas para la logística y la distribución, modelos de estadística y una cantidad de cosas. La estadística es la base de la calidad, y por ende allí surge el criterio del control de calidad hacia los años 50. Todo lo que en una empresa se hace es susceptible de modelar matemáticamente, y se llama escuela cuantitativa porque, por ser modelable matemáticamente, entonces
se desarrollan esquemas que facilitan la toma de decisión. Las decisiones ahora en las empresas no derivan de caprichos, de imponer o sencillamente de criterios procedimentales. Surgen a partir de una identificación de un sistema a través de modelos matemáticos. Cosa que hasta hoy se seguirá usando, porque lo que no se mide no se controla y por ende no se puede optimizar. Hoy por hoy vemos modelos administrativos y muy dentro de la administración la cuantificación de los recursos. ¿Qué es un indicador de gestión? Pues no es más que una expresión cuantitativa, ¿sí?, de la utilización de los recursos en aras de la productividad. Bueno, también tenemos otra escuela de pensamiento administrativo, la conductista. Esta escuela de pensamiento dice que la manera de administrar una empresa debe ser asociada a la manera en que se comportan los trabajadores. Si al trabajador no le gusta trabajar, si al trabajador solamente le motiva el salario, si al trabajador sí le gusta trabajar y no le cautiva meramente el salario, pues las maneras de administrarlo son muy diferentes. Entonces, a partir de allí hay dos grandes corrientes o vertientes administrativas. Una, la de las necesidades. El hombre tiene comportamientos de acuerdo a su necesidad en la cual está inmersa, ¿sí?, ajusta sus protocolos de hacer para suplirlas. Y otra teoría es la de la moral. Cuando un trabajador tiene la moral alta, pues le gusta trabajar, y cuando tiene la moral baja, no le gusta trabajar. Entonces, los trabajadores serán dirigidos de acuerdo a estos dos esquemas, administrando en función de las necesidades de él, ayudándole a suplirlas, o administrando en función de la moral. Si la moral la tiene baja, yo lo administro de una manera; si la moral la tiene alta, yo lo administro de otra. La ley de la zanahoria y el garrote. No le gusta, se le da garrote. Le gusta, lo premia. Bueno, eso en esencia. Más adelante hablaremos en qué consisten estos esquemas. Luego y finalmente viene la escuela neoclásica. Al conjunto de la escuela mecanicista, la escuela del proceso administrativo, la escuela humanística, a esas tres se les denomina la escuela clásica de la administración, y así la consiguen en todos los libros y textos regularmente. Pues esto no es más que una compilación, pero cada enfoque es bien diferente. A alguien se le ocurrió denominarlo escuela clásica, pero como escuela no es que sea, es como un salpicón de las tres. ¿Por qué se llama clásica estas tres vertientes? Porque sus postulados aún siguen siendo vigentes. La eficiencia, la eficacia siempre se van a generar, la optimización de los procesos. Una empresa debe tener un protocolo para ser administrada, proceso administrativo, y las personas siempre deben relacionarse, y un empresario debe gestar las relaciones empresariales en sus trabajadores. Eso siempre será, y algo vigente se denomina clásico. Surge otra escuela de pensamiento hacia los años 70, lo que se denominó la escuela neoclásica. Neoclásica, lo nuevo de lo clásico. Sigue aportando o se basa en los principios de la escuela mecanicista, de la escuela de proceso administrativo y de la escuela humanística, pero ahora con algún enfoque o criterio, y es los objetivos. En esta escuela, administrar por administrar y producir por producir no tiene sentido. Hay que focalizar eso aún mucho más. Y surge el pensamiento neoclásico a partir de dos vertientes. Una, la administración por objetivos, lo que hace que se dinamice